Guerra, ¿estaremos en guerra? ¿A usted le parece que estamos en guerra? Yo estoy seriamente preocupado, ¿eh? Seriamente preocupado. Seriamente preocupado, porque es la primera vez que ese conflicto escaló. Vamos a hablar con alguien que sabe, pero sí, claro. Yo diría que casi estamos, no sé si guerra mundial, pero en guerra ya estamos, ¿no? Francisco ya lo venía diciendo, digamos, ¿no? A mí lo que me preocupa es el presidente de la Nación, ¿no? Que es un absoluto irresponsable. Bueno. Por suerte tenemos al ministro de Defensa, que también es otro responsable. No, pero estuvo muy bien el ministro de Defensa. Llamó al ejército y le dijo, ¿qué le podemos mandar a Israel? Y un general del otro lado dijo, un bala. Nada más dijo. Pero vamos a hablar con mi querido amigo y uno de los tipos que más sabe de este negocio y que de verdad tiene información, Marcelo Brignoni. Marcelito, querido, ¿cómo estás? Carlos Caramelo te saluda acá con Hernán Brienza para charlar un rato. Un gusto, un abrazo hablar con ustedes, a quienes respeto personal e intelectualmente, ustedes lo saben. Bueno, muchas gracias, Marce. Bueno, hacenos tu approach, tu primera entrada sobre la cosa, cómo está, qué estás viendo, qué esperás. Mira, en principio no aparece ninguna buena noticia a la vista, la situación es bastante compleja, pero básicamente de lo que centralmente se trata es de ridiculizar a Donald Trump y transformarlo en una especie de payaso del Salón Oval, a merced del complejo militar industrial, que es el que viene gobernando Estados Unidos hace un tiempo largo, en lo que vulgarmente se conoce como el Estado profundo. En ese sentido, me parece que hay algunas cosas que ameritan mencionarse, digamos, el propio Dwight Eisenhower en su último discurso como presidente de la Nación, es en enero del 61, hace un tiempo largo, el tipo dijo que la principal preocupación del pueblo norteamericano era cuidarse de la adquisición de una influencia injustificada por parte del complejo industrial militar. El desastroso ascenso de ese poder asignaría muerte y destrucción a nuestro país. No es que lo digo, ni lo dice ni Marcelo Brignone, ni Carlos Caramelo, digamos. Lo dice nada más y nada menos que Eisenhower. Hay muchísima bibliografía al respecto, digamos, de la producción norteamericana, con la que uno tiene posibilidades de intercambiar información y opiniones, y en ese mismo sentido, digamos, todas las encuestas indican que entre el 65 y el 70% de la población de Estados Unidos está muy preocupada en el sentido de que los funcionarios no electos de los gobiernos tienen mucho más poder que los funcionarios electos, en este caso el presidente, ¿no? Si me permitís, Carlos, yo te leería la declaración de Donald Trump Jr. 3 días antes de que asuma su padre como presidente. Cuestionando a Biden por aquel entonces por el envío de misiles tácticos a Ucrania, Donald Trump Jr. dijo: el complejo militar industrial quiere asegurarse de que comience una nefasta tercera guerra mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de llegar a la Casa Blanca y crear la paz y salvar las vidas que nuestro mundo necesita. No sería lo que está ocurriendo, digamos. Me parece que yo creo que debe tener alguna dificultad de Trump por estas horas para que le lleven café a la piscina. Claro. Obviamente lo que está haciendo el tipo, que es lo que hace habitualmente mucha gente en esa situación de extrema debilidad, es como yo no puedo ya dar órdenes, no las doy porque nadie las cumple, y lo que sucede, trato de que alguien crea que es por decisión mía y no porque me lo han impuesto. Claro. Este es un problema, me parece, bastante grave, porque un país como Estados Unidos, en este nivel de anarquía política, no es un peligro solo para Estados Unidos, lo cual sería un problema para los norteamericanos, sino que en virtud de esos casi 4.000 ojivas nucleares es un problema para el mundo entero, ¿no? Lo de Israel, digamos, no tiene nada de nuevo, digamos, viene en su momento, ya por el 48, cuando se decidió la creación de Israel, fue una gran jugada diplomática de aquel entonces de Inglaterra y de Estados Unidos, sobre todo de Inglaterra, que siempre tuvo funcionarios de política exterior bastante más capacitados que los norteamericanos. Nosotros necesitamos un aliado incondicional en Medio Oriente que nos asegure que hagamos lo que nosotros hagamos, ellos van a tener que seguir aliados con nosotros, y básicamente decidieron plantar el Estado de Israel en el medio de
una serie de países islámicos musulmanes, con lo cual es imprescindible para Israel mantener un nivel de subordinación con Estados Unidos para poder sobrevivir a esa situación. El problema es que hoy, digamos, el gobierno de Israel, paradojalmente, tiene una alianza estratégica con el complejo militar industrial, los contratistas privados de armas norteamericanos, y esto es lo que está imponiendo, por un lado, la política exterior de Israel, con, digamos, lo que estamos viendo en Gaza y en todos los lugares, y lo que está dejando en ridículo a Donald Trump, que me parece que también debería ser, tal vez, en términos políticos, el principal derrotado de esta situación, aunque a priori parezca lo contrario. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va, Hernán? Quisiera saber por qué exactamente el ridículo Trump. Porque básicamente Trump tenía la idea de hacer otra política exterior, que era priorizar la política interna norteamericana, condicionar y restringir el mercado americano al ingreso de productos chinos y plantear un acuerdo de estabilidad global geopolítico con la Federación Rusa y desde ese lugar subordinar a la Unión Europea y plantearse su lucha estratégica, que según él lo ha dicho en reiteradas oportunidades, es con China y no con ningún otro. Esta idea de que Trump aparece sometido al complejo militar e industrial, que ha sido básicamente el que le dio sustento a todas las últimas estrategias de tecnología militar de Obama para acá, lo deja sin posibilidad de conversación. Digamos, ningún líder importante del mundo, empezando por Putin o el propio Xi Jinping, consideran que hoy Trump sea un interlocutor que tenga poder de decisión sobre las cosas que dice. Ni siquiera puede implementar los aranceles que anunció porque el Poder Judicial de Estados Unidos no lo deja. O sea que yo creo que la situación de Trump es de extrema debilidad, lo cual no necesariamente es una buena noticia, ¿no? Por lo que uno piense de Trump, que para mí es un ser bastante patético, tal vez el peor presidente de Estados Unidos en décadas, sino porque básicamente la inestabilidad de un país como Estados Unidos afecta a la estabilidad del mundo, digamos. Sí, te quiero hacer una pregunta casi de espectador. Cuando uno prende la televisión y ve esos juegos de luces que caen del cielo y ve los ataques de Israel a Irán, de Estados Unidos a Irán, de Irán a Estados Unidos, ¿cuál es el nivel de gravedad bélico de eso? ¿Es una medición de partes, una medición de poderío? ¿Son ataques reales? ¿Esto puede escalar? Digamos, ¿de qué es lo que vemos cuando miramos esos juegos de luces en la tele? Mira, históricamente ha habido, digamos, bueno, vos sos historiador, Hernán, lo sabés mejor que yo, desde que el mundo existe, digamos, la paz siempre ha sido producto de ejércitos en combate de infraestructuras similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el único país que en la historia de la humanidad se atrevió a tirar bombas atómicas sobre población civil ha sido casualmente Estados Unidos, que por otro lado destruyó 35 países por invasiones, genocidios o bombas en lo que va del tiempo transcurrido de la Segunda Guerra para acá. Con lo cual, digamos, si uno tiene que decir cuál es el principal peligro para la humanidad, claramente es Estados Unidos, más allá de que a la gente que le guste más Miami o Nueva York o San Petersburgo, digamos. Dato objetivo del análisis de los hechos históricos de los últimos 80 años. Pero por otro lado, digamos, nadie inicia una guerra de estas características. Hay un concepto nuevo, digamos. En los últimos 30, 40 años los norteamericanos idearon un concepto de política exterior que en realidad viene de hace bastante y fue un producto que el que primero lo empezó a plantear fue un teórico del Partido Demócrata, Brzezinski, que escribió un libro que se llama El Tablero Mundial, que yo recomiendo mucho, hace ya muchas décadas, y ahí, digamos, se creó el concepto de soft power. ¿Qué significa el concepto de soft power? Que Estados Unidos está dispuesto a poner mucho dinero y a financiar gente en distintos países que esté dispuesta a decir que su país es una mierda y que Estados Unidos es maravilloso. Cualquier declaración de este sentido en cualquier país, incluido la Argentina, habría que averiguar cuál es el financiamiento del declarante, pero 99 contra 100, que es la USAID. Estados Unidos inclusive creó una organización para hacer esta tarea en el mundo, que es la USAID. Una de las razones que también tiene que ver con este lío es que Trump le cortó la financiación a esta organización, la USAID, porque en realidad, ¿qué descubrió Trump? Que el 97% de las organizaciones que la USAID financiaba en el mundo hicieron campaña por Kamala Harris. Entonces, Trump, digamos, como un chico de barrio, dijo, con la amiga no,
y le cortó los vivos a todos esos que están enardecidos porque obviamente no estaban ahí para ningún beneficio personal, sino para luchar por la paz y la democracia. Bueno, muchas de las organizaciones que en nuestro país destilan progresismo tienen ese financiamiento con la hipocresía de ni siquiera admitirlo públicamente. Es muy difícil suponer que alguien que recibe financiamiento de Estados Unidos trabaja por una patria soberana, pero bueno, la ingenuidad que a veces dura hasta lo viejo. Pero volviendo a la reflexión inicial que me planteaba Hernán, claramente nadie inicia un conflicto de esta característica tirando una primera bomba atómica como opción inicial. Claro. Lo que sí está claro es que hay destrucciones absolutamente verificables en varias ciudades israelíes, en Haifa, en Tel Aviv y en otras, que hay destrucción manifiesta en Teherán. No hay todavía una declaración concreta de la Organización Internacional de Energía Atómica, que cumple más o menos la misma función que los programas de chimento de la televisión a la tarde. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en esta etapa del siglo XXI es que el sistema multipolar ideado durante la mitad del siglo pasado para prevenir futuras guerras mundiales ha quedado absolutamente caduco, centralmente porque Estados Unidos ha decidido transformarlo en una agencia propia. Entonces uno ve las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organización Mundial de Comercio y todas estas organizaciones, y en realidad lo único que hacen es defender los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política bastante habilidosa en el sentido de habitualmente no sentar norteamericanos en los sillones que dirigen esa organización. Hoy la Organización Internacional de Energía Atómica está a cargo de un diplomático de origen argentino que últimamente viene trabajando de manera denodada para Estados Unidos y sus aliados en busca de ser el nuevo secretario general de la ONU, un señor que se llama Rafael Grossi, que es diplomático argentino, y en realidad la principal acusación la tiene la Organización Internacional de Energía Atómica, que no ha hecho ninguna inspección sobre Israel para ver cuáles son sus condiciones de desarrollo nuclear no pacífico, y sí ha hecho un montón de operaciones en Irán. Bueno, está formalmente acusada esta organización de ser la que proporcionó los planos de las instalaciones militares nucleares iraníes para poder tener precisión en los ataques que Estados Unidos desarrolló en estos días. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras no exista una nueva estructura de sistema internacional de relaciones más o menos razonables, toda esta cosa del multilateralismo de la ONU y todo lo demás es un buen medio de financiamiento personal para 65.000 burócratas que viven de eso, y mucho más, Carlos. Che, pero a ver, dos cosas te quiero preguntar. Primero, ¿es verdad que John Fitzgerald Kennedy, un mes antes de ser asesinado, había advertido que el mundo debía preocuparse de la proliferación, de alguna manera, de energía atómica y de la construcción de bombas atómicas de Israel, que más que de cualquier otro lugar del mundo? Mira, si uno busca los misterios de la humanidad, después de los marcianos viene el asesinato de Kennedy. Con lo cual, digamos, lo que está claro es que Kennedy fue asesinado como producto del debate de la política interna de Estados Unidos. Sí, sí. No hay duda alguna. Más allá de este pobre muchacho al que le cargaron el muerto, como suele suceder en las series de televisión, siempre es necesario buscar un salame al que colgarle el muerto, claro. En este caso, pobre hombre. Pero nadie en su sano juicio, ninguna investigación, ninguna estructura, ningún estudio universitario, nadie que se haya dedicado a estudiar esto, vincula al entonces naciente. Hace un rato yo te leí una declaración de Eisenhower, sí. Vos calculás que ya Eisenhower se había dado cuenta del peligro que significaba esa autonomía. Por entonces ya empezó a tener mucho peso en Estados Unidos un señor bastante nefasto que durante muchos años fue el encargado de carpetear a todos los dirigentes políticos del FBI, que es Edward Hoover. Y en realidad lo que está claro es que nadie se atreve a desmentir que Israel no tenga un sistema nuclear de defensa. Como nadie se atreve a imponer sanciones a Estados Unidos después de haber bombardeado y masacrado los pueblos de 31 países. Cuando uno registra, busca las sanciones recibidas por Estados Unidos, como Rusia, como Irán y como tantos otros, por todos esos desastres que ha hecho, y no hay ninguna, porque en realidad el sistema multilateral es un sistema de protección de Estados Unidos, donde, como decía un viejo teórico que yo leía en la facultad, que se llamaba Lord Lechner,
la principal virtud de Estados Unidos es presentar sus intereses personales y parciales como intereses generales de la humanidad. Claro. Una industria, y bueno, inclusive lo han dicho muchos de sus diplomáticos, digamos, lo que es bueno para hacer motos es bueno para Estados Unidos, o sea, no han tenido ni siquiera la vocación de ocultarlo. Y segundo, ¿qué incidencia puede tener en nuestro país que esta suerte de pelele que tiene la Argentina como presidente y al cual revistas norteamericanas lo significan como un fan de Trump, haga toda esta gestualidad de apoyar, de acompañar? Digo, ¿estamos realmente en peligro? Mira, yo por primera vez que tengo uso de razón, el gobierno de la República Argentina está en control operacional del gobierno de Israel. Claro. Nada sucede en el gobierno de Argentina si no es a partir de órdenes, intereses y decisiones de Israel. Esto no tiene que ver, digamos, antes que me denuncien por antisemita, no tiene que ver con la religión judía, tiene que ver con el gobierno de Israel. Lamentablemente, digamos, hay una cosa que también es bueno asumir, que esta idea naif de eximir a la maravillosa sociedad argentina, tan exigente, solidaria y prístina, de haber votado un monstruo como este y de que mantenga los niveles de adhesión que tiene, nos remonta más a los argentinos somos derechos humanos que a la resistencia peronista. Claro, sí, eso es absolutamente verdad. Pero el gobierno no tiene ninguna autonomía, Carlos. No. Vos lo ves, uno que circula habitualmente por algunos lugares estatales, vos vas a la Cancillería y lo único que falta es una bandera en la puerta, digamos, una cosa absolutamente bochornosa. La pregunta irónica debiera ser ¿qué influencia tiene en el proceso bélico que Argentina ingrese en la guerra, no? Mira, a nadie desde el punto de vista militar de los participantes le interesa, porque Argentina el sketch de Olmedo y Costa Pobre en términos militares internacionales. Claro. Lo que sí está claro, que involucrarse en un conflicto donde están involucradas las tres principales potencias del mundo, porque esto no es un tema menor, digamos, y se discutió mucho en el Parlamento iraní, que finalmente decidió mocionar el cierre del Estrecho de Hormuz. Irán tiene una infraestructura institucional particular, donde esta medida tiene que ser ratificada por el Consejo de Seguridad del país, cosa que mientras nosotros estamos hablando de lo que yo sé todavía no ha sucedido, pero sí ha sucedido que, digamos, Irán acaba de atacar hace media hora en el marco de su operación de represalia, que ya tiene denominación, que se llama Buenas Nuevas para la Victoria, y acaba de atacar profusamente la principal base militar en la región, que es la que está en Al-Udeid en Qatar, digamos, Al-Udeid en Qatar. Entonces estamos en una situación que nadie sabe muy bien cómo va a terminar, y el payaso que nosotros tenemos en la Casa Rosada, que cree ser una especie de Rambo del subdesarrollo, junto con Top Gun de ministro de Defensa, que más allá de las características de discrepancia ideológica que uno pueda tener con ellos, ninguno de los dos tiene mínimas capacidades intelectuales y profesionales para ocupar los cargos que ocupan. Qué bárbaro, qué tremendo. Marcelo, querido, te agradecemos profundamente esta charla sobre la situación mundial, sobre la situación básicamente de la guerra, que es evidente que está escalando en Medio Oriente y quién sabe dónde terminará. Y nada, y ya te vamos a llamar para que hablemos de la otra guerra, que es la que se ve venir adentro del peronismo, ¿eh? Bueno, como decía mi papá, yo me acuerdo de un peronismo que era feliz. Es verdad. Querido amigo, te mando un beso grande, gracias por esta charla, ¿eh? No, gracias a ustedes y un fuerte saludo para la gente de La Patriada, que hace una patriada manteniendo esa radio al aire que yo suelo escuchar todas las veces que puedo. Abrazo para todos. No tenga duda. Gracias. Estuvimos charlando con Marcelo Brignoni, analista internacional, un tipo preclaro en muchísimas cosas. Siempre es un placer, un tipo que puede mirar un poquito más allá y no quedarse con el detallecito de la coyuntura, ¿no? Con la anécdota de antes de ayer.
Vamos a una tanda, ya que son y 44 ya van a ser. Qué bien te estoy entregando, no me felicitas, Lennon, ¿eh? Te estoy entregando siempre a tiempo, siempre bien. Tanda, temita y vemos cómo seguimos. FM La Patria.